Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa con los tacones bien puestos. Les saluda Pamela Cabral y es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Alfonsina, cuéntame cómo te va. Todo bien, mucho tránsito en el día de hoy porque se nubló, simplemente se nubló, pero desde que se nubla el dominicano asume que está lloviendo y se arma un tapón porque se nubló. Inmediatamente. Es el tapón pre-lluvia. Luego ya, entonces entra la lluvia en sí y ahí no hay quien pueda andar en República Dominicana. Literalmente es así, mis amigos. Lamentablemente, pero bueno, continuamos. En el día de hoy tenemos un súper contenido. Estaremos hablando sobre el estrés laboral, también estaremos hablando un poquito sobre las frases y tenemos a un invitado especial que nos va a estar comentando un poco sobre la lectura. Es excelente el tema del estrés, ya que realmente lo dejamos a medias anteriormente, porque es un tema muy amplio y hay que abarcar lo más que se pueda, debido a que esto es algo general, le está afectando, me parece que a la mayoría de las personas, aquellas personas que se integran o son parte de una empresa, es muy probable de que hayan pasado por un mal momento o Exacto. que hayan sido víctimas de alguna enfermedad a causa A del causa del estrés estrés. laboral. Y que mayormente no se dan cuenta cuando son muy jóvenes No, en el momento de que no. están padeciendo de esto. Sí, en el momento no suelen darse cuenta Sí, que están acatando todo y es en base al estrés, pero ya cuando explota de una forma que prácticamente puede decirte que sea irremediable, o sí, sea, tú llegar al médico por causa de, tú descubres que es por el estrés laboral. Debemos de saber cómo manejar eso e identificarlo para no llegar a tal nivel. exacto. De inmediato vamos a continuar con las frases. La mía dice, para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Así es, Pamela. Claro, porque cuando uno está leyendo, no sé si a ti te pasa, Alfonsina, pero yo me entro en el libro, pienso que soy uno de los personajes y me imagino todo como lo están describiendo ahí y siempre como que me voy viviendo la película, como dicen. Sí, Sí, es realmente, cierto. realmente es así, uno se vive la movie, porque, bueno, inconscientemente cuando uno lee un libro, lo lee, ¿verdad? Porque a Ajá, veces sí. lo Sí, ojeamos. sí, sí. Cuando uno lee un libro, se adentra a lo que es el mismo y automáticamente tu cerebro te transporta a eso que tú estás leyendo. Esa es la importancia de leer. De que no solamente tú, bueno, estoy viendo letras, entendí lo que dice, comprendí lo que dice, sino que tú te transportas, el libro te lleva hacia ese lugar y es tan así que tú incluso llegas a imaginar mucho más allá. Sí, es cierto. Suele suceder. Y suele pasar más también con los cuentos para Sí. niños. Cuando tú inicias inculcando a los niños en la lectura, ya sea con cuentos e historietas, le van tomando como la emoción a leer. Y eso es sumamente importante porque nosotros no tenemos cultura de lectura. No Lamentablemente. tenemos, y están así, que vemos un letrero que dice para y seguimos. Sí, sí. No exacto. Entonces, Cuando arrojes la basura ahí, tú ves eso lleno de basura. sí, dice no tire basura. Sí. Y ahí te Sí, lo uno ves lleno. encuentra, sí, las bolsas que no caben más y dice no tire basura, será penalizado, pero poco nos vale. Entonces, realmente la lectura yo entiendo que es que no tenemos cultura Sí, de leer. lamentablemente sí. Es No cierto. tenemos esa cultura y eso debemos cambiarlo. Eso debemos cambiarlo. ¿Seguimos con tus frases, Justina? Sí, por supuesto. Dice, leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona, en lugar de con la propia. Lo mismo que estamos hablando, quizás un autor, Ujú. tú bien no puedes pensar como ese autor, pero inmediatamente tú lees un libro de él, ya tú estás pensando con la cabeza de ese autor, o sea, ya tú más o menos tienes la perspectiva o la idea de que, wow, pero dijo tal cosa, escribió tal cosa, estaba pensando en este momento sobre tal cosa, y tú te adentras Sí. a lo que él estaba en ese momento plasmando en el libro, realmente. O sea, para mí leer es precioso. Es ¿Sabes qué? Eso me precioso. pasa mucho con un autor. O sea, yo soy media rara, extraña, porque a mí me encanta leer, pero yo nunca me fijo como en quién escribió el libro, no me interesa, o sea,
no me interesa la vida de quien escribió el libro, ni siquiera el nombre. Pero como que hay un autor con el que yo como que últimamente me estoy identificando mucho. Sí. Se llama Robert Greene. Entonces, cada vez que yo estoy leyendo un libro de él, yo digo, pero wow, ¿por qué este tipo piensa como yo? O sea, o como que se asocia a mi manera de pensar y yo digo, Te pero, identificas. sí, como que me identifico mucho con él. Y mayormente como que no me pasa con todo el mundo, pero con este autor yo digo, hasta el nombre tuve que aprenderme, porque yo leo un libro, el nombre del libro, pero no me interesa que lo escribiera. Mira, eso es tan profundo que independientemente tú tengas, obviamente todos tenemos una visión diferente de las cosas, ¿verdad? Cierto. Pero cuando tú lees, tú cambias esa forma de pensar. Eso es como automático, tú cambias. ¿Por qué? Porque tú lo ves desde el punto de vista en que lo vio el autor. Y tu forma de pensar cambia, en automático cambia. Y eso te educa. Te educa de forma tal que tú, llega un momento en que tú dices, eso yo lo leí en tal libro. Sí, Sí, recuerda, eso yo lo aprendí sí. de tal cosa. Y eso es hermoso, realmente es hermoso. A mí me encanta, particularmente siempre me ha gustado leer. A mí también me encanta. Y lo más que me encanta es que como que uno recuerda, uno memoriza todo. Lo como aplica, que uno lo aplica. también uno aplica ciertas cosas. Por eso es que yo digo mucho que este tipo de libros, en los libros deberían de incluir mucho las imágenes, o cierto, como poquito de imágenes, para que la gente pueda, Sí, los que las son gráficas. un poquito más visuales, como que puedan recordar un poquito más. Vamos a una pausa comercial y al momento regresaremos un poco más con el estrés laboral. Estamos aquí de vuelta y como dijimos anteriormente, tenemos un tema sumamente importante que le hemos dado continuidad y es acerca del estrés laboral. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, por llamarla así, ¿verdad? Que está afectando a la mayoría de las personas, o sea, a la mayoría de los empleados, debido a que
vienen a identificar la misma ya cuando llegan a un nivel que le ha afectado tanto que lo lleva a la enfermedad. Entonces, el estrés es realmente una aflicción, es la aflicción más común de vida que puede llevar el ser humano. ¿Por qué? Porque nos sobrecargamos demasiado. Entendemos que quizás por conservar un empleo podemos llevarlo todo a cabo. Y bien dice un refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. Sin embargo, eso poco a poco nos va haciendo daño emocional, físico, nos deteriora por completo, Pamela, nos desgasta. Y es muy lamentable que lo llegamos ya a identificar como tal. Decimos, bueno, eso fue por estrés laboral, por la tanta carga, cuando ya no podemos más. Y presentamos una enfermedad a causa de. No es que el estrés es una enfermedad, pero sí contrae consigo o te puede provocar una enfermedad. Las causas principales de lo que es el estrés laboral es la excesiva responsabilidad. Señor, si usted entiende que su trabajo es X o Y, no quiere hacer hasta Z, aprenda a delimitar, aprenda a priorizar, y luego entonces, si usted puede dar la milla extra sin que le afecte, pues déla. No es necesario querer hacerlo todo. Aunque hay lugares, hay empleadores, ¿verdad? Y hay empresas en donde es necesario que el empleado trabaje bajo una presión tanto psicológica y una presión laboral. O sea, yo misma me identifico porque una vez yo estaba en un empleo y era muy incómodo que una persona estuviera en el cubículo dándote, diciéndote a esto, a lo otro, promoviendo para él según incentivar las ventas en la empresa, pero a ti eso te estaba descontrolando por completo. Y llegó un momento, gracias a Dios, que yo pude decir, no vuelvo más. Entonces querían retenerme. No vuelvo más porque mi salud está primero. Está primero. Entonces, hay que aprender a priorizar y delimitar. Esas son una de las principales causas de lo que es el estrés laboral. Y que hay muchas veces que, por ejemplo, tú estás en un empleo, como tú acabas de decir, y tú ves que hay un compañero o varios de tus compañeros que los contrataron para hacer esto y terminan siendo no esto, aquello y lo otro, simplemente porque no supo cómo poner límites en cuanto a lo que trabajaba. Porque, ok, tú puedes ayudar, no está mal que tú ayudes. Si tú, por ejemplo, te contratan para hacer esto y hay algo que tú lo puedes hacer como una ayuda, o sea, no es algo obligatorio, como una ayuda, tú lo puedes hacer. Pero ya que te lo quieran imponer y que tú, sabiendo que eso te está complicando, porque un mal día no es nada. Exactamente. Un mal día, ¿te puedo ayudar con esto? Ok, tú ves que fulanita está muy forzada y tú la puedes ayudar, no hay ningún problema. Pero ya cuando te quieren poner, como te quieren forzar a que tú hagas eso, cuando eso no estaba en tu contrato, y que tú lo aceptes sin más, dime, o sea, tú eres que te estás matando. Yo nunca he estado de acuerdo con las personas que dicen, ese no es mi trabajo, porque a veces uno sí puede ayudar y dar la milla extra. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que quieran imponerte y aparte de que te lo quieran imponer, que ellos entiendan que si tú lo hiciste una vez, lo puedes seguir haciendo. Exacto. Entonces, ahí también se va a promover un empleado insatisfecho. ¿Por qué? Porque tú me estás contratando a mí para que yo haga un trabajo en específico. Te estoy haciendo el favor de ayudarte con algo más. Me lo quieres imponer, pero tampoco me quieres pagar por ese trabajo extra. Entonces, ahí es que yo voy en que tenemos que aprender también para evitar sufrir de estrés laboral, a decir que no. Sí, exacto. A decir que no. Hay necesidades. Sí. Quizás hay personas que digan, contrale, yo no puedo más, pero lo tengo que hacer porque necesito el empleo. Pero tampoco tú vas a necesitar una enfermedad que eso te cause. Que es peor. Que es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, no sabemos identificar cuándo estamos llegando ya a ese límite. Sí, tú ves que se cargan demasiado, que toman esto, aquello y lo otro. Y al final, tú lo ves que están, que luego de que los botan de ahí, tú dices, loca, pero tú hiciste esto y aquello, ¿y ahora qué? ¿Qué te queda? No te queda nada. Yo recuerdo que yo trabajaba en un lugar, entonces en ese lugar, ahí me tocaba estar de 7, por ejemplo, a 1, y yo iba 3 veces a la semana.
había una chica que ella se encargaba de dar clases en un aula y que ella prácticamente la dejaban sola con los niños pequeños dándole la comida. Wow. Yo iba, como yo no tenía nada que hacer cuando yo terminaba, iba a ayudarle, o sea, no era mi trabajo, pero yo iba a ayudarle porque la veía sola y dije, ah, voy a ayudarla. Y me hice amiga de la chica y iba a ayudarla de vez en cuando. Luego me lo querían imponer. Y yo dije, no, pero espérate, esto no me corresponde a mí. Que yo le ayude porque me nace, es una cosa a que usted me lo quiere imponer. A usted me lo quiere imponer, págueme lo que vale. Exacto. Porque yo no puedo hacer algo que no me corresponde. Ahora, si me nace a mí ayudar, eso es una cosa. Ahora que usted me quiere imponer, no. Y tenemos que aprender a diferenciar también, Pamela, porque, por ejemplo, hay personas que pueden llevar una gran carga de trabajo. Perfecto. Pero no son eficientes con la responsabilidad. Sí. Si tú tienes una gran carga de trabajo, no me quieras tú venir a decir a mí que tú vas a ser responsable con todos y cada uno de ellos. En uno tú tienes que fallar. Hay algo que falla. En uno tú tienes que fallar. Entonces, eso también se sienten presionados, quizás porque el jefe se lo pide, porque entienden que con eso van a ser el mejor empleado, y al final, en muchas ocasiones, como se ha dado, ni siquiera lo toman en cuenta. Sí. Para unas felicitaciones o para decirle gracias, no lo toman en Y tú cuenta. ves que a veces duran 20 años en un lugar haciendo de todo tipo de cosas, y al final tú dices, Entonces, ¿para qué? tú tomas la gran ¿Para qué? carga. Porque te vas sin nada. Sí, tú tomas la gran carga, pero como no fuiste o no tuviste el grado de responsabilidad con todas y cada una de ellas, esa te la sobresaltan. Esa te dicen, bueno, pero que tú me entregaste tarde tal trabajo, Sí. pero abusador. Pero por Dios, me pusiste 30 trabajos. Y por uno que te fallé, me lo estás echando en caramba. Entonces, ahí es que nosotros nos erramos realmente. Tenemos que saber identificar y decir hasta aquí llego, hasta aquí aguanto. Si usted entiende que no, pues bye bye. Y tú sabes que también por eso es que hay muchas personas que se van de la nada de un trabajo, que renuncian, y tú, pero fulanito se veía muy bien. Es que ya los empleados no se quejan, Fulanito renuncian. se veía muy bien. ¿Y Renuncian. por qué se fue de la nada? O Los- que hay lugares en que tú dices que la gente no dura, y es simplemente por eso, porque cargan mucho a los empleados, los maltratan demasiado. Tú dices, pero qué extraño que sea este o esta la única personas que tienen tanto tiempo, tanto X tiempo en este lugar. Porque se ve muy raro, porque siempre que tú vas a un lugar, hay personas que tienen 5 años, 7 años, 4 años, qué sé yo. Y que venga uno que me diga, no, yo soy nuevo, yo tengo 3 meses. Pero yo entré a un empleo. Encontré personas con 5 años. Yo salí con 8 años y todavía están allá. Para que tú veas. O sea, yo duré 8 Sí. años allá y todavía están allá haciendo la misma función. Ujú. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que hemos hablado anteriormente, hay personas que de eso hacen su zona de confort. También, Hacen sí, su zona de confort y se limitan. lamentablemente. Se limitan. Dentro de las enfermedades, Pamela, muy importante, que provoca lo que es el estrés laboral, tenemos enfermedades patológicas, problemas motores y cognitivos. Están también los trastornos variados. Dios mío, yo creo que el estrés causa el trastorno del sueño. Sí, Uno claro no que- duerme. Claro que sí. No, es que uno no duerme. Ese es uno de los más recurrentes. También tenemos lo que es la parte de los trastornos psicológicos, que ahí incluir lo que es el trastorno del sueño, porque al tú estresarte, por más que quieras dormir, tú puedes dormir, pero no descansas. Sí. Tu mente siempre va a estar ocupada. Tu mente siempre está ocupada. Entonces, por eso es que a veces uno se El despierta. desgaste físico también. Uno se despierta Sí. y tú dices, pero Dios mío, yo me dormí a las 8 de la noche y yo estoy cansada. Tiene que estar cansada porque es que tú dormiste, pero no descansas. Exacto. Y como te decía, tú ves también personas que estaban trabajando en un lugar y no echaban una libra. Tú dices, después de que esa persona se fue, por ejemplo, tiene un mejor cuerpo, se ve mejor en salud, el pelo, hay muchas personas que se le ha caído el pelo, han perdido el pelo simplemente por el estrés. ¿Sí? Muchas personas que han perdido el pelo por el estrés, o sea, y otras cosas más. Yo tenía un dolor de cabeza, me comenzó como un dolor de cabeza. Y yo decía, pero ¿por qué es que a mí me duele tanto la cabeza? No identificabas. Y yo, joven al fin, 23 años, 22 años, qué sé yo, trabajando, y no entendía qué era. Luego voy al hospital y me hacen todo tipo de análisis. No me Mapa, encuentran nada. Holter, de No me cardiología, encuentran nada. presión. ¿Y qué es? Porque a mí me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Y yo llorando de noche, oye, yo no podía dormir. Era Sí, te creo. llorando. Y de repente voy donde la doctora la última vez, o sea, le llevo el examen final, me dice, no, mi hija, tú lo que tienes es estrés. Y yo, ¿qué? Yo ni siquiera sabía que era eso, hasta que lo viví. La gente, yo escuchaba a la gente hablando, esto, aquello, pero yo no sabía lo que era en sí.
O sea, yo veía a la gente que decía, no, porque el estrés es de aquello, pero hasta que tú no lo vives, tú no sabes lo que es. Y mayormente, ya después en el momento que te está pasando, muchas veces tú no sabes No, tú no lo identificarlo. identificas. No sabes qué es eso, que tú lo asocias con cualquier cosa. Sí. No sé, una muela, qué sé yo, jaqueca, cualquier cosa. Sí. Tú buscas cualquier motivo para tú no caer en cuenta en qué es el estrés. Así es, Pamela. ¿Cómo podemos evitar llegar a estresarnos a ese nivel? Aprenda a decir que no, es lo primero. Balance también. Aprenda a decir que no. En el Tener libro una vida Nacho, balanceada. una N con una O es igual a no. Claro, aprenda a decir que no. Lleve un balance. Priorice. Usted escribe, esto es primero, esto es segundo y esto sí se puede. Claro. Si no se puede, se dejó para mañana. Mañana es otro día. A las 5 de la tarde Caja Chica cerró. No se lleve trabajo para su casa. Ni venga de su casa cargado para el trabajo. Sí, porque hay gente que trabaja en el No, hay trabajo, gente que no viene con la terminan, casa sí, encima. no terminan. Ajá. Llevan los hijos, el esposo, los primos, el hermano, el vecino que tuvo un problema, lo llevan al trabajo y ahí trabajan todos juntos como hermanitos. No. Usted va a su trabajo, usted entró, céntrese en lo que usted tiene que hacer y sin obligación. No es obligado dar la milla extra. Identifíquese por su buen trabajo y no por su buena irresponsabilidad. Claro. Sí, desconéctese de cuando en vez es bueno hacer ejercicios. Usted se desconecta. Trate de llevar una dieta balanceada dentro de lo que se pueda y no llegue al nivel de provocarse usted mismo una enfermedad. Y recuerde que su salud es lo más importante. Siempre debe Es de ponerse prioritario. usted en primer lugar. Usted le pasa algo hoy, mañana vienen y contratan a otra persona. Exactamente. Le buscan un reemplazo de una vez. Así es. Nadie es imprescindible en ningún lugar. Exacto. Nada, vamos a una pausa comercial y en unos momentitos regresaremos con nuestro invitado especial. No se lo pierdan.
estamos de regreso en Con los tacones bien puestos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Em, ay, tenemos un invitado muy especial, un joven emprendedor, aparte de emprendedor también amante de la lectura. Oliver Hidalgo está con nosotros. Oliver, Hola. cuéntanos, ¿Qué ¿cómo tal? te va? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Todo bien, gracias por la invitación, chicas. Es un honor Sí. para mí estar aquí compartiendo el mensaje de la lectura y el proyecto Lectura con Propósito. Un placer, Oliver, tenerte acá. Cuéntanos, ¿qué es lectura con propósito? Lectura con Propósito es un proyecto que incentiva la lectura en nuestro país, en los jóvenes especialmente, jóvenes adultos, también en los niños. El proyecto lo que hace es que da charlas para incentivar la lectura, técnicas para desarrollar el hábito de la lectura, libros adecuados para que las personas lean, ya que no es lo mismo incentivar a un niño como incentivar a un adulto como a un joven, son cosas distintas. Entonces el proyecto lo que hace es que da técnicas para cada público en general y resuelve dos preguntas que son muy importantes para nuestro país. ¿Por qué a los jóvenes no les gusta leer y por qué deberían leer? Eso es lo que trabajamos nosotros. Cuéntanos, ¿de dónde te surgió la idea de crear un proyecto como este? Bueno, la idea nació en la universidad. Yo estaba leyendo de administración de empresas, que es mi carrera, que estoy graduado de administración de empresas. Y empecé a buscar libros que tenían que ver con administración y también con liderazgo, porque estaba un poco decepcionado con lo que se me estaba dando en la universidad. Es decir, yo tenía materias que sonaban muy interesantes, pero No llenaban tus llenaban mis expectativas. expectativas, exactamente. Entonces empecé a buscar libros, porque a mí me gustaba mucho la carrera, y empecé a buscar libros que den en el clavo con la información que yo necesitaba. Precisas. Exactamente. Entonces, un profesor de mercadotecnia me sugirió dos libros. Uno se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y El monje que vendió su Ferrari. Yo leí ese. Ah, sí. Esos dos libros me los recomendaron y desde ahí en adelante no paré de leer y empecé a hacer charlas sobre el hábito de la lectura, sobre la administración, pero más específicamente sobre el hábito de la lectura. Entiendo. Sí, ¿Por qué tú crees que es tan difícil como crear el hábito de la lectura? Bueno, son muchas cosas, son muchas variantes. Hay variantes que son generales y hay otras que son específicas. Es decir, en general, al dominicano no le gusta leer. Uno de los temas que nosotros Sí, tratamos. como dije ahorita, no nos gusta, no tenemos esa cultura, Oliver, lamentablemente. Así es uno de los temas que el proyecto trata y toca distintos puntos. Por poner algunos ejemplos rápidos. La cultura es una de ellas, también es una de ellas la familia y también el sistema educativo. Hay otros que son un poquito más específicos, como Sí. el tiempo, Ujú. que cada quien tiene un tiempo distinto, y el tipo de lectura. Sí. Esos son algunos de los puntos que nosotros tratamos, pero de manera general es la cultura, la familia y el sistema educativo. Sí, realmente, mira, si tú supieras que hay personas que buscan excusas para revocar lo que es la parte de la lectura, ¿tú entiendes que influye la parte económica, o sea, para la adquisición de libros y demás? El que la persona pueda acostumbrarse o tenga una cultura de lectura, porque yo entiendo que no, por ejemplo, puede ser que hayan personas que no tengan los recursos suficientes para comprar el libro que quieran, pero hay muchos libros que sí se pueden adquirir económicamente. Yo te pongo un ejemplo claro, en el cafecito del parque, aquí en el Parque Iberoamericano, tú vas con un libro y tú lo puedes intercambiar por otro gratuitamente. Ese lugar me encanta. A mí me fascina. Y tú lo puedes intercambiar gratis. O sea, yo entiendo que son excusas, pero tú entiendes que sí, Oliver, que influye la parte económica. Sí, lo que sucede con la lectura es que tiene muchos factores y son distintos. Unos son más impactantes que otros y otros, como el económico, es un factor que no es tan impactante, pero sí afecta. Me explico. En el país tenemos 2.500 pobres actualmente en el país y tenemos en extrema pobreza 380.000 personas en extrema pobreza. Entonces, para dar 500 pesos, 1.000 pesos, 1.500 pesos por un libro, a una persona que no tiene ni con qué comer, ni tiene la posibilidad Sí, se le de hace vivir cómodo, cuesta arriba. es muy difícil. Y entonces hay un factor económico para un sector de la población, pero hay otros factores que la persona que tiene la posibilidad económica de acceder a libros no sería ese el factor, sino más bien un factor cultural, un factor Exacto. familiar o de sistema educativo, que son los tres temas que nosotros mayormente planteamos.
Siguiendo con eso del dinero, en cuanto al dinero, yo, haciendo un aporte a lo que él dice, por ejemplo, yo entiendo que hay muchas personas que tienen la posibilidad de leer, pero hay otras que no lo hacen porque no le da el deseo, porque por ejemplo, esos mismos libros que tú no puedes comprar, que están en 2.000, 3.000 pesos, no sé qué, tú lo puedes conseguir en YouTube o en PDF, o sea que tú también puedes leerlo de esa Ahí manera. iba también, ¿Me por entiendes? ejemplo. Entonces, si alguien que no lo hace, como dice él, es por cultura, porque no quiere, no le nace. Sí, hay Exacto. personas que, o Sí. sea, tienen la posibilidad Esa de excusa. poner un paquetico de internet, como le dicen. Pero lo Puedes usan para Instagram y descargar. para Facebook. Lo utilizan Exacto. para las redes sociales, pero Sí. caramba. Todo eso tiene su porqué también. Claro. Pero caramba. Si me permiten, vamos a plantear 3 puntos importantes, que son la cultura, la familia y el sistema educativo, ¿le parece? Perfecto, claro. Miren, excelente. La cultura es el conjunto de tradiciones y costumbres que tiene una sociedad y Sí. que son pasadas de una generación a otra. A otra, sí. Entonces, la antropología es la ciencia que estudia cómo la cultura moldea el comportamiento de los individuos. Es decir, si hace 20 o 30 años habían personas en los medios de comunicación que eran buenos comunicándose, dando una información, ellos tenían un talento y eran estudiados para poder estar en los medios de comunicación. Sí. Hoy en día sabemos que eso casi no pasa. Ujú. Hoy en día cualquier persona está en los medios de comunicación, no necesita leer, no necesita estudiar, No necesita ser profesional. ser profesional Simplemente o por ser hacer bueno un en algo. show. Exacto. Por hacer un tener show. un papel, o sea, Y- como decirlo así. Exactamente. Entonces, durante los últimos 20, 30 años, en la música, por ejemplo, las personas influyentes de la música eran Fernandito Villalona, Sí. Johnny Ventura, Ujú. Mili Quesada, Juan Luis Guerra. Ahora, ¿quiénes tenemos? Ya cualquiera puede ser. Ustedes músico. saben, cualquier persona Yo puede tiro ser lavadora, artista hoy en día. lavadora 1000 veces y ya. te pegaste. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se va creando una cultura de que para estar en los medios de comunicación, para ser un artista o para ser una persona influyente en los medios, yo no tengo que leer, no tengo que ser bueno en un tema. No tengo ni que tener estudiar, yo no algo. tengo que estudiar, yo he escuchado esa No hay que palabra, estudiar, yo no tengo que exactamente. estudiar, o sea, yo no estudié y mira dónde yo he llegado, Sí. Ujú. pero también yo entiendo, Oliver, y disculpa que te interrumpa, que nosotros somos que hacemos que lleguen hasta ahí. Me refiero a nosotros hablando del público que lo que consume Exacto. eso. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ellos son los que le dan ese auge a que lleguen a, y lo mantienen, porque Sí. es como estábamos comentando allá afuera. Hay personajes que yo simplemente no los sigo. No los sigo porque no aportan nada. No lo consumo. No me aportan nada. Y Exacto. están en los medios de comunicación. Sí. Y yo estudio comunicación. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Cómo es que una persona que no es ni siquiera letrado puede llegar y gana con eso? Es porque tiene un público que lo ha llevado a ese nivel. Exactamente. Entonces es muy desgarrante uno tener que lidiar con ese tipo de cultura De que cultura. estamos, sí, que estamos viviendo y que, por ejemplo, los hijos de uno vayan subiendo y vean eso. Y eso es lo que se va a volver una costumbre para ellos, no lo que realmente debería de ser, que es inculcarle la lectura. Ujú. Sí, pero también tenemos otro factor para seguir ese mismo hilo de la conversación. Cómo los padres inculcan la cultura a sus hijos de la lectura. Muy importante. De la lectura. Es un tema muy importante. Y hay algunos factores que son muy importantes a tomar para tomar una decisión objetiva o un porqué objetivo. Esto no se da. En primer lugar, la tasa de personas que no leen, que no saben leer, ¿cómo se le llama? Perdón, se me fue la palabra. Que no saben leer. Analfabetos. Analfabetos, Sí. disculpen. Son analfabetos. El porcentaje está en 1,5 y en 1,7. Es decir, estamos hablando entre 50.000 a 70.000 personas Sí. en el país. A que esta son altura del analfabetos. juego. Sí. Entonces, otro punto muy importante de la familia también es que el 56% de los jóvenes y niños de nuestro país no viven con sus padres. O sea, estamos hablando que es la mitad del país, señor. Sí. Sí. Estamos Así hablando de la es. mitad del país. Entonces, ¿qué es lo que debe de proceder en ese caso? Que el Estado supla las necesidades de la persona que no tenga la posibilidad de adquirir un libro, que no tengan un núcleo familiar estable y que tengan acceso a bibliotecas donde puedan buscar libros e intercambiarlos como se hace en el país. Exactamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día en el país tenemos 170 bibliotecas. Si más recuerdo, 170, 200, se me fue el dato, pero bancas de lotería tenemos más de 100.000. En cada Es esquina increíble. tengo 3 y Es 4. Es no, increíble, no, porque ellos Una tienen al lado una de medida otra. de cuadra. Una Y medida ahí la adecuada ponen. Y se ponen de cualquier forma. Sí, y está Entonces, bien y se acepta. Ajá. Eso es algo cultural. Sí.
Entonces son muchos factores, en verdad. Si ponemos a analizar los factores por los cuales al dominicano no le gusta leer, son muchos. Y déjame recordarte algo más. Cuando el joven ve en los medios de comunicación que su influenciador favorito no estudia y que no es profesional, Lo asume como normal. Lo asume como normal y dice, ok, yo voy a buscar la forma de hacer dinero sin tener que estudiar, porque Dinero están rápido, influenciando en fácil. eso. Pero también hay otro punto muy importante, porque hay una frase de Buda que dice, evita el generalismo. Sí. Es decir, evita ser tan específico con una misma cosa. Y no solamente es esto, también tenemos personas que tienen funciones públicas en el Estado, que roban del erario público y que en 2 años y en 3 años están liberados con multa de 50 millones de pesos, pero robaron 1.000 millones Increíble, de pesos. pero cierto. Entonces, tú le estás dando un mensaje a la juventud. De que eso está bien. De que eso está bien. Si tú vas a robar, por favor, roba mucho para que a nosotros nos Ajá. saquen Exactamente. un pedacito del Una bizcocho tajada que no Claro. toca. y liberarte. Entonces, en la juventud, para resumir y darle paso a las preguntas que tengan, la juventud ve 2 cosas. De los medios de comunicación ven que no es necesario estudiar ni leer Todo para fácil. ser una persona influyente. Ujú. Y el Estado te da un mensaje de roba, que si tú robas mucho, yo te protejo. Exacto. Porque vemos personas, Lamentablemente, sí. ahora mismo vemos personas que estuvieron enjuiciadas y fueron liberadas. No, incluso. Y que son culpables. Y lo siendo aceptan culpables. tanto que No pasa nada. dicen la siguiente frase. Yo estuve en el lodo, crucé por el lodo, pero no me embarré. Ajá. O sea, eso Y de estuvo eso hacen bien. memes. Sí, y eso está bien, y eso hay que aceptarlo. Y eso lo apoyan. Así es. Y lo toman, como acabamos de decir, como cultura. Entonces, Oliver, ¿qué tú entiendes? ¿O cuáles serían las técnicas que tú nos recomiendas para hacer un hábito de lectura? Muy buena pregunta. Lo primero y más importante es determinar un porqué a través de la lectura, un propósito. ¿A qué me refiero? Las personas, las instituciones del Estado suelen incentivar la lectura desde un punto de vista único, que es la historia dominicana o la cultura. ¿Qué sucede con esas personas que no están interesadas simplemente? O que Sí, simplemente, no me llama la como a mí atención. me pasa, porque a mí no me gusta leer historia, pero a mí me encanta ver documentales de historia. Sí, Porque sí. tú te conectas con distintas Sí. cosas. Entonces, el hábito de la lectura debe de haber un porqué a través de leer. Y lo primero que tú tienes que identificar es con qué lectura tú te sientes bien. Tú te sientes bien leyendo poesía, tú te sientes bien leyendo crecimiento, desarrollo personal, desarrollo profesional, tú te sientes bien leyendo historia dominicana, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, partiendo de la idea de tu gusto personal, es identificar la lectura que a ti te gusta. Sí, mira, y es tan cierto que te voy a poner un ejemplo. La niña mía, ya cada vez que vamos a plaza, si ella encuentra un pasillo de libros, o sea, se puede perder en la plaza, ahí yo la encuentro. Sin miedo alguno, ahí la encuentro en el pasillo de los libros. Y yo me di cuenta que a ella le gusta mucho leer historias dominicanas. ¿Pero por qué yo identifiqué eso? Porque un día le dieron una clase de las hermanas Mirabal y ella me decía, yo quiero ver la película de las hermanas Mirabal. Mami, llévame a Salcedo, que yo quiero ir al museo. Yo dije, le voy a comprar un libro para que lo lea. ¿Por qué? Porque a ella le interesa ese tema, Sí, despierta interés en ese tema. Y ella lo lee. Incluso mi esposo le llevó un libro de Pedro Mir, que sería muy, para ella, Sí. como muy adelantado, ¿verdad? Exacto, muy adelantado. Sí. Sí, y a ella le gusta su libro de Pedro Mir. Excelente. Entonces yo identifico qué tipo de cosas, ya ella esos cuentos de princesas y demás, como que ya no, pero sí le gusta mucho la historia dominicana y las culturas extranjeras, ya le encanta eso. Pusiste muy buen ejemplo como madre, porque Sí. los padres en general lo que deben hacer es observar qué es lo que les gusta a los niños. Identificar. Para saber cómo influenciar en ellos para que les guste leer. Porque tú Exactamente. observaste que a ella le gusta ese tema. Pero si tú no te das cuenta, ¿cómo tú la puedes influenciar Exacto. para que le guste leer? Persuadir. Exactamente. ¿Y tú? Entonces, otro punto importante para desarrollar el hábito de la lectura también es identificar el tiempo prudente para hacerlo. Ya tú tienes la lectura que te gusta. Tú tienes el tema y el autor que te gusta. Identifica, según tus prioridades de vida, según lo que tú estés viviendo, si eres padre de familia, si eres un joven universitario o si estás en bachillerato, ¿cuál es el tiempo que más se acomoda a tu ritmo de vida? Hay personas que dicen, yo me leo un libro en 3 días, yo me leo un libro en una semana, yo me leo un libro en 15 días. No te dejes presionar por eso, porque cada persona tiene un ritmo distinto. Exacto. Entonces, si a ti te gusta leer o tú prefieres leer un libro al mes, no hay ningún problema con eso, ese es tu tiempo.
no te presiones con tiempo de otros. Ese sería un buen punto también. Sí, te vamos a preguntar eso, que más o menos cuántos libros tú recomiendas que serían prudentes leer en un mes. Porque, por ejemplo, tenemos personas que, como tú acabas de decir, leen uno tras de otro. Y a veces tú les preguntas, hey, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué te encantó del libro? ¿Qué te gustó? No saben decirte. Pero, sin embargo, hay otras Porque que se ojean. toman el tiempo, duran un mes, 2 meses leyéndose su libro y te dicen el libro completo. Sí. Y este que se leyó uno detrás de otro no sabe cómo explicártelo. Entonces, ¿qué cantidad de libros tú recomiendas que es prudente leer en un mes? Bien, primer punto. La capacidad de absorber la información es distinta en todos. En cada Sí. persona, En cada claro. persona. Y también depende de para qué está leyendo la información. Porque no es lo mismo cuando yo estoy leyendo para hacer una exposición en la universidad o para presentar un informe a mi jefe. La capacidad de absorber va a haber una responsabilidad mucho más grande porque tú vas a tener una concentración. Necesito presentar esto. Tengo que hacer esta exposición. Como yo ahora con el concurso. Exactamente. Necesito presentar eso, Oliver. Entonces, tu nivel de responsabilidad y de concentración es mucho Sí, mayor. me exige. Porque te lo exige. Exacto. Entonces, cuando tú estás leyendo una novela o algo que es para matar el tiempo o por hobby, porque te gusta hacerlo, tú no estás tan concentrado en memorizar el libro, sino que quieres disfrutarlo y disfrutar la historia. Entonces, ¿qué puedo sugerir también? Si tú quieres absorber grandes cantidades de información, hay algunas técnicas que se dan para eso, que eso es otro tema. Otro tema aparte, Así ¿verdad es, que sí. sí? Bueno, Oliver, continuamos con la pregunta. Bueno, Otra, vamos a ¿realmente tú entiendes que sería más factible o cuál es el nivel de absorción que podemos tener al devorar un libro digital o sea físico? Bueno, yo soy partidario de los libros físicos. Yo también. Por varias, Sí. por varias razones. Lo primero es que cuando tú estás en el celular y estás en un lugar con luz o sin luz, vamos a ponerlo sin luz. Tú tienes el celular de frente a tus ojos y, o sea, científicamente se dice que hace daño en los ojos. Sí. Cuando tú estás fijamente mirando el teléfono. Sí, eso. Otro punto es las distracciones del WhatsApp, del Ay, si Instagram, tú sales del etcétera, libro para el etcétera. Instagram, realmente Sí. sí, es así, lamentable el caso. Este aparato es para más distracción que de estudio. Sí. Entonces tiende más a distraerte que para estudiar. Sí. Entonces el nivel de concentración es mucho mayor con un libro físico. En verdad. Bien. Yo quiero compartir algunos puntos importantes. Que Pero no antes quería- de sí. Oliver, perdona que Bueno. te Sí, vamos a dejar esos ir a una puntos. Está pausa bien. comercial y cuando regresemos tú Súper. compartes todo lo que tú quieras. Excelente. súper. Nos vemos en breve. Estamos de vuelta con los tacones bien puestos y ahora sí, literalmente, buenas noches. Disculpen la tardanza. Ayer fui madre, anoche fui madre y, no, señores, las madres soportan en una madrugada, eso es increíble. Estoy feliz y realmente venía escuchando al invitado y es un tema tan importante, señor Oliver, la parte de la lectura y sobre todo el tema de propósito.
No sé si recuerdas hace muchísimo tiempo un libro de vivir con propósito, una vida con propósito. Excelente libro. Igual, cuando leemos con un propósito, independientemente lo que podamos leer, vamos a absorber y vamos a tener una enseñanza, porque vamos a leer para. Así es. ¿Ok? Entonces, me gustó muchísimo la pregunta de Alfonsina de lo digital y lo físico, porque Sí. hay gente que está menospreciando lo físico. Y no hay nada mejor que tú ir a la tienda, ver tus libros, tocarlos. Es que yo siento que no es olerlos, lo mismo. poder rayarlos. Igual. Y obviamente, como manejas el tema, pues sabes que hay una absorción menor a nivel psicológico de un 35% aproximadamente cuando todo lo que hacemos es digital a cuando es físico. Así es. ¿Ok? Entonces, en mi caso que soy escritora y maestra de locución, es tan incómodo, señor Oliver, poner a alguien a leer. Eso es mucho. Cuando uno, quizás tú no sé qué edad tienes, aunque te ves como un bebé, cuando una vez viejísimo, pero no se nota. Quizás nuestra generación teníamos que leer bastante y es un placer ahora poder emanar los conocimientos. Sí. Pero ahora quieren tener el conocimiento, pero no quieren leer. ¿Cómo te enfrentas tú? ¿Cómo te enfrentas tú a este proceso de personas que quizás te dicen, ¿para qué tú estás hablando de ese tema? De lectura con propósito, si ahora nadie está en eso. Sí, me lo topo bastante. Y hubo una persona que me dijo, Oliver, ¿para qué tú estás haciendo tu proyecto si a la gente no le gusta leer? Entonces yo le respondí de forma cómica, bueno, pues eso significa que yo tengo mucho mercado. Porque si a mucha gente no le va a gustar el tema, yo puedo hacer que le guste y acercarlo al proyecto. Exacto. Claro que sí, claro que sí. Además que, como bien dice una frase viejísima, el que no lee no tiene derecho a la palabra. Así es. Y hay una frase que a mí me encanta también, Sí. que dice, un buen libro puede hacerte ver cosas que tardarías años en ver por ti mismo. Entonces, Totalmente. cuando una persona me pregunta cuál es el beneficio de yo leer tanto, yo le puedo hacer distintas respuestas dependiendo de a qué se refiere con su pregunta. Porque hay personas que me lo preguntan de forma como que yo estoy Burlesca. atrás, como que yo estoy atrás. Sí. Tú sabes, con esto de la onda de la juventud. O si no te ha topado con, te va a volver loco leyendo tanto, Arcaico. leer tanto. a que va Arcaico. para otra conferencia. Entonces, yo muestro desde el ejemplo, porque desde ahí entiendo que debe empezar lo que es para sugerirle a otra persona que haga algo, desde el Claro. ejemplo. Entonces, yo trato de vivir de acuerdo a, si tú y yo tenemos una conversación lejos de estos micrófonos, yo soy como soy, y hablando ahora y hablando contigo. Es decir, Ok. yo soy una persona que trato de mantenerme íntegra. Es decir, No voy a decir un qué lo que, manita. muestro normal. No, porque no hay nada de malo con eso. Ah. Me refiero No, porque Pero- sabrás. Pero Con eso. dentro Sabrás que de hay eso gente que- te mantienes. Sí, Hola, ¿cómo exactamente. estás? Buenas noches. Buenas noches. No. ¿Qué lo o que? sea, Móntame. entonces, yo me comporto de una forma que entiendo que es la decente. Tengo una vida que entiendo que es la decente. Y cuando voy a los medios de comunicación hablo de cosas que son importantes, libros y valores. Exacto. Claro que sí. Tienes unos puntos muy importantes que recalcar. Ay, sí. Bienvenidos sean. Señores, escuchen esto, se van a sorprender, aunque ya ustedes lo saben probablemente, porque están en los medios. Pero miren, voy a dar 4 informaciones. Información número 1. Estudiantes reciben docencia en el piso por falta de butacas en Escuela de Santiago. Esa Sí. es la información número 1. Información número 2. Wow. Estudiante hiere a director de un centro educativo en La Romana. Información número 3. Educación interviene escuela donde se hizo viral una niña mostrando su ropa interior. Sí. Bien, información número 4 y última, que esta salió ayer en la noche. 10 años después, los escolares sacan peor nota en lectura que hace 10 años. Imagínate. Increíble, pero cierto. Estamos hablando de hace 10 años atrás. Un retroceso. Un retroceso. Yo quiero hacer un comentario de esto, si me lo permiten, en base a estas 4 informaciones. La pregunta del millón, señores, ¿qué es lo que está pasando en la educación de nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Y la respuesta me van a colaborar también. Corroborar, sí. El gran problema de la educación, ¿cuál es? Que no hay una planificación de nación para la educación. La Ley General de Educación y el Consejo General de Educación deberían marcar unos objetivos claros de lo que se quiera lograr de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años.
para que el ministro, cuando llegue, no haga un papel de bombero, sino de ministro. Exacto. Cuando hay un problema en una escuela o en una institución Se debe de educativa, sanear. entonces él va y resuelve un problema, y resuelve un problema aquí, y resuelve un problema allí. Pero no hay unos planes, objetivos claros que se cumplan, que cuando el ministro llegue, deba de cumplirlos. Así es. ¿Por qué? Miren qué sucede. Cuando llega un ministro nuevo, independientemente de quién esté, no estamos hablando de una persona en particular, Sí, exacto. independientemente de quién esté, llega a inventar, porque no hay planes para ejecutar, y no puede medirse algo que no está bajo un papel. Exacto. Si no hay plan, no hay objetivos, No hay obviamente. objetivos. Entonces, ¿qué suele pasar? Que se cambian personas de posición, Ujú. pero el que entra no sabe lo que va a hacer. No. O simplemente también puede decir, yo entiendo, ¿verdad? Ujú, sí, Puede claro, decir, corroboren tiene también, 10 años así, vamos a dejarlo así. O sea, no hacen una inspección de qué falta, qué podemos hacer para mejorar tal cosa y así hacer un cierre de brecha y sanear esa parte. No lo hacen, sino eso estaba así, yo lo encontré así, vamos a seguir así. Ujú, Y también yo creo que eso va de la mano con que, si tú te fijas, en las escuelas mayormente están copiando un modelo de educación de otros países sin un plan específico. Simplemente vamos a copiar lo que hacen en Estados Unidos y ya. Pero no hay un plan específico. O en que- tal sitio lo hacen así, Exacto. pero el desarrollo de ese Sea país para- es el mismo de aquí, no No, lo no es. mismo. Exactamente. No lo es. Yo creo que debe tomarse en cuenta dos cosas. Número uno, tomando en cuenta, valga la redundancia, lo que dijo Pamela y lo que dice Alfonsina, es que cada país es sociológicamente distinto y nunca podemos tomar un plan de otro, ni siquiera de una provincia hermana. Lo que le funciona a Santiago no le va a funcionar No, a San es que Cristóbal, no. absolutamente no, porque somos distintos. Y otra cosa, y voy más con el tema padres. Padres, por favor, dejen el discurso, que ya los profesores estamos hasta aquí, de decir, es que yo no tengo tiempo. Tú tuviste tiempo para hacerlo, mi amor. No fui yo que hice tus hijos, fuiste tú. Toma, aunque sea media hora de tu día y siéntate a leer. Por ejemplo, yo visitaba un niño que ustedes conocen ya, a Pedrito, y esto lo he dicho antes. Todas las noches yo le decía a Pedrito, ya me voy a la casa, era un vecinito, se convirtió en mi sobrino, me voy a la casa, pero voy a orar, a leer y a dormir. Yo le decía esa frase que no dura más de 15 segundos. Y me iba. Pues ya él sabía que para dormir había que orar y que leer. Así es. No tomé mucho tiempo para eso. No. Sí. Él fue creciendo. Y Con fue- ese hábito. Ajá. Exactamente. Y tú le preguntabas, cuando estaba más pequeño, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Escritora como mi tía. ¿Y qué tú haces en las noches? Orar. No, Y no, leer. nada, lo que hace un niño, lógicamente, de que va para... Y leer. Entonces, realmente los padres deben influenciar y leer, mire, así sea Nacho, lo que sea, pero lea, porque su hijo se va a nutrir de lo que usted le dé. Y ya hemos terminado, chicas, ya nos quedan 0 segundos Ay, con sí, 0 se minutos. fue rápido. Así que Pamela, despide. Oliver, para terminar, ¿dónde podemos contactar? En las redes sociales, Oliver Hidalgo, Lectura con Propósito, nosotros hacemos una reunión al mes de donde se lleva un libro y cada quien comparte su libro. Lectura con Propósito, Oliver Hidalgo, 809-855-0208 es mi celular. Y Muchísimas antes gracias. de cerrar, ¿tienes Qué alguna honor. charla, otro proyecto? Por ahora solamente tenemos una reunión a finales de mes, el último domingo de este mes, en el Parque Iberoamericano. Sí, pero atentos a las redes por Claro. si A las publican redes. algo más. Y de Lectura con verdad, Propósito. muchísimas gracias. Para nosotros es un Un honor. placer. Y que un Placer, joven gracias. haga eso nos llena de satisfacción. Y República Dominicana lo tiene todo. Y no todo está perdido. No todo está Aquí perdido, hay lo hemos mucha confirmado. Gente buena, mucha Muy gente buena. haciendo lo que se Tenemos debe horas hacer. contigo. Así que, bye bye.